Bueno, la idea era contarles un poco de esto de el problema de las granjas para los que leyeron, si no, después lo voy a repetir, de cuándo hay que reportar desviación estándar o cuándo error de promedio. Y para poder contarlo, me di cuenta que tengo que contar un par de cosas más de estadística, por un par de dudas que vi que estaban teniendo en los informes y demás, y de paso aprovecho y les cuento unas cositas más, como les muestro el teorema central del límite, no la parte matemática, sino cómo uno llega de variables que no se parecen en nada a una gaussiana, rápidamente a una gaussiana. Entonces les cuento un par de cosas de estadística. Empezamos con, o sea, lo más importante creo que al principio es que es el promedio teórico, esto que hablamos siempre es del mu, que voy a contar. Bueno, empecemos con una variable aleatoria, que les contamos que es una variable, ¿no?, que representa posibles resultados de una medición o experimento, y que, o sea, pueden ser distintos valores, y una variable aleatoria queda completamente caracterizada por la probabilidad de que salga cada uno de esos valores, ¿no? Entonces, veamos un ejemplo, el ejemplo creo que más sencillo que podemos pensar, que ustedes tienen intuición de esto, es un dado. Un dado de 6 caras, porque si alguno me dice que hay dados de más caras, son 6 números que pueden salir, ¿y cuál es su distribución de probabilidad? ¿No? ¿Cuál es la probabilidad de que salga cada dado? ¿Alguien quiere decirlo? A ver si es realmente intuitivo Una en o sea, 6. si tienen un sexto, ¿no? O sea, todos tienen la misma probabilidad y la probabilidad de cada uno es un sexto de que salga. Y ¿No? perdón, ¿esa es la variable aleatoria? ¿Un sexto para el dado? La variable aleatoria es ver el número que sale al tirar un dado. Esa sería la variable aleatoria. O un dado, Ah, si querés. es como la medida que tomás en cada medida. Ponele, el valor que tomás Es, en cada medida. o sea, el valor, una vez que ya salió, salió. O sea, no es una variable aleatoria, ¿no? La variable aleatoria sería el experimento de tirar el dado. Y fíjate que pueden salir distintos números, del 1 al 6, todos con probabilidad de un sexto. Esta sería la distribución, o el histograma, si quieren. ¿Sí? La teórica. En Python uno puede generar una variable aleatoria con esta función para hacer un dado. Si se fijan, le genera type, bla, 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 RB, que es random variable, variable aleatoria. Y uno puede hacer el experimento y tirar el dado con la función esta RBS. Si se fijan, salió 3. Y si le vuelvo a pedir tirar el dado, bueno, otra vez 3, 4, 3, 3, 4. Bueno, no estaría siendo muy... Está cargado el dado Está ese, me cargado el parece. dado, sí. Entonces yo le puedo pedir que tire muchas veces el dado, para jugar a la generala, por ejemplo, y ahí me salió póker servido, ¿no? O distintos números. Entonces lo que voy a hacer yo es tirar el dado 60 veces, lo guardo en esta variable, y hago el histograma. Entonces listo, la distribución, si quieren, experimental, ¿no? Lo que hacemos cuando hacemos un histograma. Y lo que voy a hacer acá es achicarle las columnitas, porque en realidad los únicos números que nos importan son del 1 al 6, en el medio no hay nada. Y uno puede normalizarlo con esto de acá, que lo encontré, alguien lo puso en el Discord. Cuando preguntó algo sobre un histograma, puse esta forma de normalizarlo, que me parece que es mucho más cómoda que la que estaba diciendo yo. Y con esto podemos comparar con la distribución experimental, ¿no? Claramente teórica, perdón. Entonces, la experimental aproxima la distribución teórica, pero tendríamos que hacer muchas más mediciones para aproximarla mejor. Entonces, podríamos hacerlo de vuelta y ver que es algo distinto ahora. Ahí volví a tirar el lado 60 veces, y ahora otra cosa. No es exactamente la frecuencia teórica. Entonces, ¿qué es el promedio teórico? Como se imaginarán, el promedio teórico sale no de la distribución experimental, sino de la teórica. Lo que pensamos que es el dado, que es que sale un sexto una vez, cada una de las veces. Entonces, imaginémonos que tiramos el dado 5 veces y sale un conjunto de números, que son estos de acá, 1, 3, 3, 4 y 5. Y el promedio sabemos que es esto. El promedio es sumarlos todos y dividir por la cantidad de datos, o sea, un quinto de 1 más 3 más 3 más 4 más 5, que es lo que salió. Y podemos reordenarlos así. Sacamos factor común, entonces queda una vez salió el 1, dos veces salió el 3, una vez salió el 4, una vez salió el 5. Distribuimos este n para adentro y queda un quinto de las veces salió 1, dos quintos de las veces salió el 3, un quinto el 4. Entonces podemos reinterpretar el promedio como calcular la cantidad de veces que salió cada número por el valor del número. ¿Sí? Esta es la frecuencia experimental, y que es el número que salió. Ese es el promedio, la forma de ver el promedio. Entonces uno puede definir el promedio teórico, que ahora en lugar de x barra es mu,
reemplazando en lugar de la frecuencia experimental, la frecuencia teórica, que es la probabilidad de que salga cada número. ¿Sí? Entonces, para el dado, uno puede hacer la cuenta de cuál es el promedio teórico, mu. O sea, es un sexto por 1 más un sexto por 2, que da 3,5. ¿Sí? Sexto por 6. Y en Python lo puede calcular con la variable aleatoria que le hemos dado, ya tiene una función que te lo calcula, si quieren, que es min, y da 3,5, como pueden chequear. Entonces, el promedio experimental, x barra, estima el promedio teórico. No es el promedio teórico, no es el valor real, pero lo estima. O sea, va a tener un error. Que es lo que venían calculando así. Bueno, acá justo dio 3,5. Exacto. Pero si volvemos a tirar el dado 60 veces, y volvemos a calcular, esperemos que no dé ahora, 3,63. ¿Sí? X serán las 60 tiras de dados, esta es la variable teórica. Y análogamente uno puede hacer la misma idea, pero con la distribución estándar teórica. La distribución estándar, el S cuadrado, esta sería la varianza al cuadrado, era esto. Uno lo puede reescribir con las frecuencias, que salió cada XK, y uno puede reemplazar acá la frecuencia por la frecuencia teórica, la probabilidad, y el X medio con el mu teórico, y calcular el sigma, que es la división estándar teórica. ¿Sí? Vamos a poner para el lado la 1,70 la teórica, y la experimental está en 1,71. O sea, estima el valor teórico. Entonces, una de las cosas que vi que mencionaban era la ley de los grandes números, que básicamente lo único que dice es que si uno repite un experimento muchas veces, cada vez se acerca más el promedio al valor esperado. O sea, el X medio se acerca más al mu, ¿sí? Al promedio teórico. El promedio experimental se acerca al promedio teórico. Por ejemplo, lo podemos ver acá. Quería empezar con el número más chiquito. ¿No? Ahí está la distribución teórica, la experimental, que me salió de tirar 10 veces el dado. ¿Cuánto da el promedio teórico y el experimental? Y si yo voy aumentando acá la cantidad de veces que lo tiro, 100, 1000, cada vez da 10.000, ahora cada vez tengo más decimales, tanto en el promedio experimental como en la decisión estándar. Pero tiene sentido, ¿no? Porque la distribución de los datos, el histograma, se aproxima más al teórico, ¿no? Entonces cualquier cosa que yo calcule a partir de mis datos, con más datos, tiene que ser mejor. Tiene que estar cada vez más cerca de estos valores teóricos. ¿Hasta acá bien? Sí, sí. Entonces, ahora quería mostrarles qué pasa cuando hacen sumas de variables aleatorias. Por ejemplo, sumar dos dados, ¿no? Yo genero dos dados, saco dos, o sea, tiro el dado dos veces y sumo los números que salen. Es esto que estoy haciendo acá. El dado 1 salió 5, el dado 2 salió 1, la sumada 6. Entonces ahora tenemos una nueva variable aleatoria, que es la suma de dos dados, x1 y x2. Y la pregunta que les hago yo, a ver si que dicen es, ¿cómo es esta distribución? Por ejemplo, podemos preguntar cuál es el valor mínimo que puede salir. ¿Cuál es el valor mínimo que puede salir de la suma de dos dados? 2. Y 2. 2, ¿no? Los salgan 1 y el máximo es 12. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de cada valor? La distribución va entre 2 y 12. 1 en 12. 1 en 12. ¿Alguien? No, mientras más te acerques al 7, claro, más probabilidades hay. Mientras más vayas a los extremos, menos. Claro, los que jugaron a juegos tipo de mesa, tipo el Catán, saben esto, de que el 7 es más probable que el 1 y que el 12. ¿No? Pensé en exactamente lo mismo, sí. Exactamente. Ah, no lo había pensado así, es verdad. Entonces se los ¿De qué muestro acá. estamos hablando? No entendí la referencia. El Catán es un juego de mesa y no importa, los valores de cosas tienen que ver con qué sale en el dado y ya te avisa el juego que el 7 sale más veces en el fondo. Pero se los muestro acá. Yo voy a poner acá, se ponían 1 sobre 12. Esa es la predicción. Entonces el 1 sobre 12 son las barritas naranjas. Esto es lo que salió si tiro el dado, dos dados 10 veces y los sumo, ¿no? Entonces, con 10 no se puede notar si cambia algo. Empezamos a subir.
se nota que no era uniforme, ¿no? Sino que era un triangulito. El 7 es mucho más probable que esto de acá. Y si lo quieren pensar de otra manera, para que salga 2, la única posibilidad es que salga tanto x1 como x2, salgan 1, pero para que salga 7, puede salir 1 y 6, 2 y 5, 3 y 4, hay muchas posibilidades para que salga 7. Entonces, terminando que la suma no es, ya deja de estar uniformemente distribuida. Cambian las distribuciones cuando uno suma variables. ¿Y qué pasará con el promedio de las desviaciones estándar? Acá lo podemos calcular experimentalmente a ver qué pasa, y si el promedio da 6,98, la desviación estándar 2,41, pero lo pueden calcular teóricamente. Nuestra variable es la esta, y uno puede ver que el promedio, aplicando las fórmulas, el promedio de la suma es la suma de los promedios, el promedio teórico, el mu, de la suma de dos dados, que tiene que dar 7, es muy cerca. Y para la desviación estándar hay diferentes formas, pero por lo que usamos ahora pueden usar la fórmula de propagación, ¿no? El sigma i es la derivada de i con respecto a x1, que es una de las variables, por el error de x1, y la derivada de i con respecto a x2, que es la otra variable, por el sigma de x2. Y si ahí hacen la cuenta, saben que el sigma de cada una de estas variables es 1,70, porque lo hemos visto arriba, y les da que da 2,41, que es muy parecido a lo que vi. Entonces ahora sí, teorema central del límite, esa es otra cosa distinta, que es la suma de muchas variables independientes, n, con varianzas finitas, tiende a una distribución normal o gaussiana cuando n tiende a infinito, ¿no? Nosotros vimos que para 2 cambia la distribución, cuando sumamos infinitas, da una gaussiana. Es lo que nos dice el teorema central del límite. Y recordatorio, la gaussiana era esta, ¿no? La exponencial, todos saben que es la gaussiana. Pero recuerden que tenía dos parámetros, el centro mu y el ancho sigma, y que se llaman así porque el mu es el promedio teórico y el sigma es la desviación estándar teórica de la gaussiana, que uno después la estima calculando el promedio experimental y la desviación estándar experimental. Uno estima estos parámetros de la gaussiana. Nunca los puede calcular, obviamente, a menos que sepa de dónde salió esa gaussiana. Entonces la pregunta es, ¿por qué podemos usar esto, la gaussiana, para muchas cosas, si tiene que haber infinitas mediciones, ¿no? ¿Cuánto es n? ¿Cuánto es un n razonable? Entonces esto se los muestro acá. Lo que estoy haciendo acá es, ahora voy a sumar n dados. Empiezo con 1, solo un dado, no sumé nada, ¿sí? Y lo comparo con una gaussiana centrada en el promedio y con el ancho de estos datos. Entonces fíjense que esta gaussiana está centrada en 3,5 y el ancho que tenga que ser. Si sumo dos dados, ya se parece un poquito más a la gaussiana. 3, se parece mucho más. 4, 5, no hay que irse muy lejos para que las cosas empiecen a aparecer en la gaussiana, ¿no? O sea, 10 es perfecto, prácticamente. Si querían, podrían ver que en 3, bueno, está un poquito más abajo acá que el punto, pero también hasta 3 es una excelente aproximación. Ya tiene forma de campanita, no podría decir, esto tiene un ancho y un centro y es algo en forma de campana. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo usamos una gaussiana? Por ejemplo, cuando tenemos múltiples fuentes de error, ¿no? Nuestra medición tiene un valor real, M0, pero además hay múltiples fuentes que hacen que meten error en la medición, ¿sí? Y ya con solo tener 3 vemos que tiene sentido usar una gaussiana. 3 fuentes que no sean gaussianas, que sean uniformes, un dado, ya la medición pueden aproximarla por una gaussiana perfectamente. ¿Sí? ¿Tiene alguna duda hasta acá? Bueno, y otro caso donde pueden aproximar por una gaussiana es un promedio. Para la distribución del promedio sería. ¿Sí? Porque cuando calculan un promedio, están sumando muchas variables, dividiendo por n ahora, pero también es la suma de muchas variables. Y fíjense que el promedio en el fondo es una variable que mide de forma indirecta, ¿sí? Lo que mide indirectamente es esto. Entonces uno puede calcular cuál es el error de promedio haciendo propagación. Entonces, podemos propagar el error de x medio, el sigma, el error del promedio, x barrita,
es la derivada del promedio con respecto a x1 por el sigma de x1 más bla, 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 hasta xn, ¿sí? Que acá, si reemplazamos la derivada de cada uno de estos, es 1 sobre n, ¿no? Todos los términos igual. Y acá usamos que, como todas estas variables representan lo mismo, tienen el mismo error en principio. Entonces, tanto sigma de x1 como sigma de xn son todos iguales, es sigma x, ¿sí? Ya tenemos n términos iguales, queda esto, y se simplifican, queda esta fórmula, que es sigma x, significa ser x barra, este es x, sobre raíz de n. De acá sale el error del promedio que veníamos hablando en las clases, otra forma de verlo, ¿eh? ¿Sí? Entonces el error del promedio es el error de cada una de las variables originales con las que calculamos el promedio, dividido raíz de n, la cantidad de variables que usamos para el promedio. También se lo conoce como error estadístico del promedio, porque podría haber errores estadísticos de la descripción estándar, si quieren. Entonces con esto, ahora sí pasemos al ejemplo de las naranjas. ¿Alguien no leyó el ejemplo de las naranjas? Bueno, había dos casos, ¿no? Uno era, caso 1, tomamos una naranja y medimos el diámetro muchas veces, y en principio uno puede tener un error al medir el diámetro, entonces espera tener diferentes valores. La pregunta era, ¿qué reportamos como valor del diámetro de esa naranja? En el caso 2 era, ahora tomamos muchas naranjas distintas, que claramente va a variar el diámetro entre naranja y naranja, y la medimos en principio una sola vez. ¿Y qué reportamos ahora de todas esas medidas como diámetro de las naranjas? Ahora no es una sola naranja, ¿no? Queremos describir todas las naranjas, en el fondo. Entonces, una forma que pueden pensar esto es que en ambos casos van a ver que se puede pensar de esa manera. Después, lo que terminamos reportando es un límite, ahora voy a contar, pero el caso intermedio sería este. El valor que están midiendo de diámetro, empecemos con el caso 2, que creo que va a ser más claro, se puede emular como la suma de dos variables. El diámetro real y el error que agregan al medio. ¿Sí? Y ese es el valor que realmente miden. Y se miden el diámetro real más, cuando ponen la regla le erran un poquito y miden más o menos. Entonces es la suma de dos variables. Y lo que queremos realmente reportar sería en el fondo describir D, ¿no? No lo que medimos, sino el diámetro real de la naranja. Esto puede ser medio confuso capaz, avísenme, pero no encontré una manera mucho mejor de explicarlo. Vamos a asumir que tanto D como X como Y son gaussianas. No hace falta, para hacerlo más simple. Entonces, D es una gaussiana con algún centro, el valor del diámetro promedio y un ancho, ¿no? Los kilómetros en naranjas. X, el instrumento de medición, también tendrá su ancho, su error que mete, una X. Y uno puede saber, haciendo las cuentas, que Y va a ser la suma de los promedios de estos dos y la suma de las variables. ¿Importa esto? Entonces, lo puede hacer, o sea, lo vimos arriba, ¿no? Cuando lo hice para dos dados. Cuando por lo menos se lo dije para dos dados. Entonces veamos una animación de qué es lo que está pasando. Esta sería la distribución teórica de las naranjas. Donde están, las naranjas están centradas en 10 centímetros, más o menos, no sé cuánto le puse, 1 creo, o algo. Entonces lo que hace uno es agarrar una naranja y sale una naranja con ese diámetro exacto, ¿sí? Pero después cuando mide, no puede medir ese valor, mide con un error. Entonces va a sacar otro valor, al medir va a agregar un error a ese punto, y va a terminar midiendo este de acá, ¿sí? Y lo agrega a este valor, el azul, ¿no? Y uno empieza a repetir esto. Otra vez. Ahora para otro valor. Esta es la naranja que agarramos. Con la que queremos medir, en realidad medimos otro valor. Y No entendí repetimos. bien, profe, qué representan los puntitos que van quedando azules en el gráfico. En este de acá. Claro, ahí. Bien. El naranja representa de la distribución de naranjas, que es esta. Uno agarra y toma una naranja del cajón y sale una naranja con este diámetro real que no conocemos, ¿sí?
Sí. Después cuando medís, como tenés un error, te vas a medir de más o de menos. No sabes si vas a medir de más o de menos. Si supieses, no medirías de más o de menos. Entonces, en el fondo, podés simularlo como saco otro número alrededor del valor real, y esto es lo que realmente mide, punto azul. ¿Sí? Ah, pero es aleatorio, o sea, vos elegiste no cualquiera, ok. Sí, es aleatorio. Perfecto. Gracias por preguntar. ¿Alguien más? ¿A todos les quedó claro esto ahora? O... O sea, el punto azul es lo que vos viste en la regla. Sí, Ahí está. sí. Ok. Perfecto. Entonces esto repite uno esto muchas veces, ¿no? Y va armando un histograma. Y el histograma que tiene, entonces, no es el naranja, sino que es la suma de estos dos en el fondo. Es el histograma de I, de esta variable. ¿Sí? Que va a ser un poco más ancho. Va a ser de ancho sigma D y más sigma X. Voy a volver a repetir acá. Entonces, uno quiere describir D, la distribución naranja, con estos valores, pero como tenemos el efecto de la medición, lo que realmente medimos es esto. ¿Sí? Una de las hipótesis que es razonable es decir, la medición, por lo menos en promedio, mide el valor real. O sea que mu x es 0. ¿Sí? Uno le erra de más o de menos cuando mide. Entonces el promedio de I va a ser el promedio de... ¿sí? Esto va a ser... mu x va a ser 0. Entonces el promedio de I es mu d, que es el promedio que queríamos saber. Y después la otra es si la dispersión está de los diámetros. O sea, cuánto varía la naranja es mucho más grande que la dispersión de sigma x. Esto es aproximadamente el sigma d. ¿Sí? Como el error de nuestra medición es muy chiquito, no nos importa. ¿Sí? ¿Qué tan chiquito? Y por ejemplo, acá les hago la suma. Si la dispersión de las naranjas es 1 centímetro, si quieren, y la dispersión del error en nuestra medición es 10 veces menos, 0,1, o 1 milímetro, si se fijan, bueno, ahí estaba la suma, da también 1,004, o sea, da 1. No nos importa. ¿Sí? Entonces, en este caso, sí. Perdón, pero la dispersión del diámetro de las naranjas puede ser considerado un error. No, no es un error, no, ahora, ¿no? Es la dispersión de la naranja. Es, Claro, pero lo reporta como un error. eh, claro, pero ahora vos lo interpretarías como un error, ¿no? Ahora este sigma te representa, si yo vuelvo a agarrar otra naranja, ¿por dónde espero que salga en el fondo? Es lo que dice este sigma. ¿Qué tan Claro, lejos espero que salga del promedio? es como muy parecido a un error, pero o sea, no es un error literalmente como de definición de diccionario, pero se expresa No, de la misma forma. sí, sí. Claro. Por eso digo que hay que interpretar lo que está haciendo uno con estadística, ¿no? Uno describe estas distribuciones, cuál es su centro, cuál es su ancho, qué pasa cuando sumo dos y demás, pero pueden representar errores de medición o realmente cosas del proceso físico que uno quiere describir, como por ejemplo, qué tanto varía el ancho de una naranja, de naranja en naranja. Distinto. Ok. Está perfecta la pregunta. Entonces acá se la mostraba de otra manera, de manera gráfica. Acá, D, que era el diámetro de las naranjas, ahora la puse en azul, está al revés. El sigma, el X, el error en la medición, y en verde la suma de los dos. Entonces fíjense, bueno, por un lado, está esto que te decía, si achico el sigma, ahora los dos tienen ancho 1, fíjense que el ancho de lo que yo realmente voy a medir, que es el verde, es más grande que el del azul. Entonces si lo voy achicando, se vuelve imperceptible la diferencia. Y ya en el límite cuando la medición no tiene error, bueno, son iguales estas distribuciones. ¿Sí? Y también podría ser al revés, si el instrumento de medición comete un error distinto de 0 en promedio, acá estaríamos hablando en esto de la exactitud, en el fondo. Pero bueno, eso habría que calibrar el instrumento y ver qué está pasando. Perdón, me perdí un poco.
No entendí que es el D, el X y el suma. El D, para que le hagan de vuelta acá este ancho. El D es lo que queremos describir, que eran los diámetros de la naranja. Ujú. Me cambiaron los colores ahora, así que está confuso. X es el efecto de la medición. ¿Sí? O sea, O sea, lo que va a medís. meter un error. Y en verde está la suma de los diámetros y el efecto de la medición. Era esto que yo decía, yo saco una naranja y la mido, y bueno, tengo un error, entonces no mido exactamente el diámetro de esto. ¿Sí? Claro. Y ese es el efecto de la. O sea, es lo que mediste, el efecto de la medición. ¿O no? O sea, sí, o sea, cuando vos medís, le errás en más menos en promedio este sigma X. Ah, ok. ¿No? Ok, ok. Lo que yo Sí, digo es, una pregunta, sí, Mauro. sí. Entonces, si el sigma de X, o sea, el error con lo que mido, es más chico o es igual que el sigma de D o de las naranjas que estoy midiendo, es Perdón, ¿podés repetir imperceptible? que se escucha muy grave y no Sorry. entendí bien? Si el sigma de X, tipo el error con lo que mido, es más chico o es igual de. ¿Me escuchás bien, Mauro? Sí, sí, ahora sí. ¿Es igual o más chico que el sigma de D o las naranjas? ¿Es imperceptible? Tipo en la suma. Sí. Bueno, si es igual, es este caso que está ahora, mira. Sigma de las naranjas es 1, el sigma de la medición es 1, y bueno, la verde da un poco más ancha que la celeste, ¿no? Azul. Mm. Ahora, si lo voy achicando, ya empieza a ser imperceptible. Ya un factor 10 prácticamente no incluye. ¿Sí? ¿Y hay alguna relación que tengan tipo esos dos? Ponele cuando llega a ser la mitad el sigma del otro. En principio uno tendría que siempre corregir, medir el sigma de su instrumento y corregir por eso, para estimar perfectamente el sigma este. Pero bueno, ya cuando es un factor 10 no le importa, ¿no? Ok. En lugar de 1 es 1.004. Tendrías que hacer demasiadas mediciones para que te importe corregir ese decimal. Buenísimo, gracias. Y Perfecto. no entiendo el gráfico, ¿por qué da menor el efecto de medición? No, yo lo voy achicando. Imagínate ¿Cómo? que yo lo voy achicando, y imagínate que en lugar de usar una regla, usas un calibre. O usas está perfecta la pregunta, ¿qué está pasando, no? O usas ahora, no sé, un sistema láser para medir por interferometría. Va a ser un error cada vez más chiquito, entonces ahí ya no te importa el error. Sí, pero digo, ¿por qué tiene un valor menor el centro del efecto de medición que el del valor del diámetro Ah, real? no, está bien. Es que la medición la centré en 0, ¿sí? O sea, vos Ah, esperás que lo que te agrega la medición es de error, lo que te agrega es más o menos del valor real, pero centrado en 0, ¿no? Le sumo a esto ah, a lo que quería medir. ok. Ah, ok. ¿Sí? Sí. ¿Alguien más no había entendido eso? Y no le quedó claro con esta explicación. Bueno. Entonces fíjense que en el caso 2, entonces, es que yo mido muchas naranjas, pero el instrumento es mucho más preciso, entonces, que la medición de las naranjas, uno reportaría para describir esta distribución, bueno, en realidad la azul, ¿no? La que está atrás de esta, es el valor medio y la dispersión, el sigma de los datos. ¿Sí? No el sigma de promedio. ¿A todos les parece razonable eso? No entendí por qué. Perdón. ¿Qué cosa? ¿Por qué el valor? Porque el ¿Por qué valor, bueno, por qué no el sigma del promedio? porque vos querés describir esta distribución, ¿no? Estas son las naranjas, ¿dónde te puede salir una naranja? Entre esa distribución, dentro de eso. Si vos agarras ahora una naranja, va a caer en algún lado acá, y esta distribución la puedes escribir como una gaussiana que tiene valor medio, el promedio, y ancho sigma, en la división estándar, Ujú. ¿no? Pero ese sigma, cuando es una curva gaussiana, no es el promedio, o sea, no es el promedio de los promedios.
No, ese es el error del promedio. Ese es el error de este parámetro de acá, de dónde está este centro, no el ancho este. Ah, el sigma de una gaussiana es la desviación estándar. Sí, sí, Ah, qué que es bueno. lo que, sí, perfecto. Pensé que era lo otro. Que es lo que les decía acá, ¿no? A ver, ¿dónde estaba? Acá. Una gaussiana es esto, tiene un sigma, y uno estima el sigma real como el promedio de la desviación estándar. No hay ningún... Después puede estimar el error de la estimación de mu, el error del promedio, pero eso ya es otra cosa. Ok. Entonces después estaba el otro caso, el caso 2, no, el caso 1, que ahora solo tomamos una naranja, medimos su diámetro muchas veces, ¿sí? Y uno puede tener error al medir. Entonces, ¿por qué uno también podría pensarlo como esto? Es la pregunta, como la suma de dos. ¿Por qué ahora varía el diámetro? En principio una naranja no tiene un diámetro perfecto, no es una esfera perfecta, ¿no? Puede tener una rugosidad. Si quieren, piensen en una manzana, que es más obvio. Si uno mide el diámetro así, no es lo mismo que el diámetro así, y así. Lo mismo puede pasar si uno mide muy preciso con una naranja. Entonces está el diámetro, según en qué dirección lo quiero medir, va a tener un valor aleatorio, pero real que varía, y otro dado por la medición, por la regla, que le mete un error extra. ¿Sí? Solo que ahora el histograma es al revés, este gráfico es al revés. Ahora lo que va a tener un error mucho más grande probablemente, es la regla en sí, y la variación que tengan de diámetros de naranja va a ser despreciable, que es este que está acá, que es la curva azul, ¿no? Entonces, en el fondo, ahora no quieren estimar una distribución para el valor del diámetro de esa naranja, porque prácticamente no varía, hay un solo valor, pero cuando miden esto. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Qué significa cada cosa? Este es el verdadero, en principio, la distribución de valores del diámetro de la naranja, que prácticamente hay uno solo, pero cada vez que miden, le erran por más o por menos, y termina quedando esta distribución de datos, que es la suma, el valor real más el error que me pasó para un lado o para el otro, que es la verde. Entonces, de acá no quieren decir, bueno, el valor del diámetro es el promedio de la verde más la división estándar de la verde, ¿no? Ese ancho no tiene nada que ver con lo que queríamos medir, que era el azul, tiene que ver más con ese ancho. Entonces quieren reportar cuál es el error del promedio, en el fondo, que es lo mejor que podrían estimar ese valor de ahí. ¿Sí? Y el error del promedio era este sigma sobre raíz de n. Pregunten ahora sí. Que no sé si fue la mejor explicación. Mauro, una acotación. Yo lo había pensado, pero al revés. Más bien en la forma clásica. Si vos tomás una naranja y la medís varias veces, lo que vas a tener va a ser una dispersión y vas a reportar el valor más probable, que sería el promedio, más esa dispersión, en el caso 1. En el caso 2, solamente podés medir una vez cada una de las naranjas y podés considerar que esa única vez que mediste es tu promedio y después hacer el promedio de promedios. Te lo planteo así porque me parece que el enunciado del problema es como que el contexto te hace una pregunta, te da 2 casillas vacías y das 2 posibles respuestas. Entonces, no veo que en la primera haya mucha duda para mí de reportar la desviación de datos. Y en la segunda, me queda poner la desviación de promedios, porque lo que me pregunta es, ¿qué desviación van a reportar? Desviación estándar de datos y desviación estándar de promedios en cada uno, o sea, es binaria la respuesta, en las condiciones que lo plantea el problema. Claro, pero Entonces, fíjate que para mí, para la respuesta que diste vos, no usaste nada de qué es la física que está pasando, ¿no?
Sí, cómo no. Sí. Yo mido una naranja varias veces. Voy a tener una desviación de mediciones porque voy a hacer estadística, no voy a medir con láser. Claro, Entonces, yo no por voy más a que midas tener... con láser también podrías tener desviación de los datos, en principio. No siempre. Vos fíjate que cuando medimos el diámetro y eso lo hicimos en el primer TP, creo, cuando yo medí diámetro con calibre de la moneda, no tuve desviación porque el calibre es bastante preciso y me daba siempre lo mismo. Estaba dentro de la incertidumbre del instrumento. Entonces no necesitaba hacer estadística. Pero bueno, no es el caso de las naranjas. Entonces, por eso hice la aclaración. En el segundo caso, es un caso especial de decir, bueno, yo tomo varios grupos de 3, 4, 5 naranjas, pero en vez de tomar 3, 4, 5 naranjas, tomo una sola naranja por grupo y empiezo a sacar el promedio de cada uno. O sea, el promedio de todas, digamos. Entonces, pero como yo tomé una sola medida, porque no se me permite medir más, mi promedio es esa sola medida. Y después, cuando yo voy a sacar el promedio de promedios, voy a tener, evidentemente, una desviación menor, ¿sí? Que la otra, que en el caso 1. Me parece que es la forma más natural de encararlo. O sea, no sé, a mí me pareció bastante... Yo lo reporté así, inclusive ahí en el foro. ¿Alguien más sigue pensando que esa es la...? Sí. ¿Puedo hacer una pregunta general para que lo piensen? ¿Qué pasa si yo mido 3 naranjas, 4 naranjas, 5 naranjas, y esas naranjas son muy, muy distintas entre sí? Por ejemplo, agarro una naranja que es súper chiquita y después agarro una naranja súper grande. ¿Estaría bien pensar como que las naranjas tienen un único valor tal que puedo tomar exactamente lo mismo que estoy haciendo y puedo tomar como la media de las medias, porque las dos naranjas son exactamente la misma experiencia? Porque por ahí lo están pensando como en el péndulo. Miren otra cosa, otra pregunta. ¿Yo por qué en el péndulo, al final en el reporte, uno con 200 mediciones del péndulo reportó el error como si fuera la media de las medias? La medición de las 200 veces del péndulo, ¿no es lo mismo que medir 200 veces el diámetro de la naranja, por ejemplo? Sí, para mí sí. Para mí es lo mismo, o sea, es otra experiencia, pero es un método similar. Igual no. Lucía, discúlpame, Lucía, sí, a tu pregunta es afirmativa, es lo mismo, pero no me olvido del contexto del problema que planteó Mauro. Yo me ubico también en el contexto de las dos preguntas, como te digo, 2 casilleros vacíos con 2 respuestas posibles para poner en cada casillero. Así interpreté el enunciado del problema y las preguntas. Entonces no es solo cómo uno interpretaba, en mi punto de vista, sino también lo que te está pidiendo el problema y cómo el problema te está poniendo un vínculo, como el que vemos en Física 1, viste la fuerza de vínculo que te restringe a manejarte entre 2 respuestas posibles. Bueno, por ahí la pregunta, bueno, depende de cómo uno la lea, ¿no? Supongamos que la pregunta fue armada de otra manera, digamos, pensémoslo. La idea es ver si uno mide una naranja n veces, digamos, ¿qué valor reportaría y por qué vendría a ser de incerteza? ¿No? Digamos, las opciones son varias, porque bueno, uno podría encontrar sus resultados, como decís vos, en un momento dentro de lo que es el intervalo de confianza del instrumento, con lo cual ahí ya no me planteo mucho más que eso, más allá de que no sea lo más confiable posible, porque por ahí no sé si me di bien, etcétera, pero no importa. Supongamos que tenemos incertezas que van por demás de lo que sería, mayores de lo que sería la mínima división de escala del instrumento. Entonces, yo la analogía con el tema del péndulo por lo siguiente, porque en realidad es fácil verlo en el segundo caso. Porque en el primer caso uno puede mezclarse diciendo, bueno, yo en el péndulo a veces usé la desviación estándar, otras la desviación estándar sobre la raíz de n. ¿Por qué? ¿Por qué uno, por qué el otro? Ahora,
miren dos naranjas totalmente distintas. Es como hacer dos experimentos totalmente diferentes. Entonces, hacer el promedio como si fueran lo mismo, tengo algo en el medio que no me puede hacer suponer que lo que estoy tomando son grupos de medidas y sacando el promedio de eso. No es lo mismo que agarrar, como hicimos en el péndulo, grupos distintos y sacar la media y hacer el promedio. Eso es lo que quizás los confunde a veces a algunos. No estoy haciendo exactamente lo mismo. Yo vi, por ejemplo, el tema de las edades o las alturas no sé, de todos los alumnos de Física 1 o de Labo 1, y vos vas a sacar un promedio y vas a ver una diferencia igual o mayor que las naranjas, y generalmente cuando se reportan ese tipo de estadísticas, se toma el promedio. Sí, pero ese es el valor más representativo. Igual estamos hablando de la incerteza, ¿no? Justamente, ¿qué incerteza le darías a eso? Esa es como la pregunta, más allá del valor medio, ¿no? Claro, está perfecto, pero fíjate que vos reportás el promedio y no querés reportar una incerteza para el promedio, sino querés reportar una incerteza para la altura de los alumnos, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que cuando vos reportás la incerteza de la altura de los alumnos, esa altura va a ser el promedio. A ver, sin agarrar datos, ¿no? Si agarramos de Argentina, ¿cuál dirías, inventar un número, decime cuál es la distribución, cuál es el promedio de las alturas y cuál es la incerteza en las alturas? ¿Cuánto dirías que es? ¿Cuánto mide una persona en promedio y en qué rango esperas encontrarla? Eso depende de los países y de las zonas geográficas, pero ponele, no sé, 1,75 m, 1,70 m, digo, estoy tocando de oído porque no tengo acceso a esas estadísticas. Esos números pero, ¿sale? Exacto, pero... ¿Y entre cuánto y cuánto más o menos? No tengo ese dato. No tengo ese dato. Pero ¿cuánto dirías? Viendo a la gente en la calle, entre 1,60 y 1,90, ¿no? Y sí. Ahí, mira, Mauro, ahí en el caso de las alturas yo creo que tenés una dispersión bastante importante, viendo a la gente en la calle, ¿no? Me estoy basando en eso. Entonces, el promedio diríamos que es 1,75 más menos 0. Hicimos un 90, 1,60. Ponele 10 centímetros, ponele 10 centímetros para arriba y para abajo. 10 o 30 es lo mismo, no importa, si querés 10. Ahora, fíjate que si vos agarrás un promedio de todas las personas del planeta, 6 billones, y después agarrás la dispersión que quieras, la dividís por raíz de 6 billones, te va a dar un número que no es 0,10. Te va a dar un número que es 0.0000 mucho 0, 1. ¿Sí? Porque es el error del promedio, no la dispersión de las alturas. Sí, exacto. ¿No? Pero si vos querés describir a las alturas, no al promedio de las alturas, a las alturas, es decir, están centradas acá en el promedio, más o menos la definición estándar de los datos. Exacto, es lo que yo hice para el caso 1. Claro, pero ese es el caso 2, ¿no? Porque en el caso 2 querés describir muchas naranjas. No. El caso 1 justo describiste una sola, es como describir la altura de una sola persona, digamos. En el caso 2 es describir la dispersión que hay entre los que serían los diámetros de todas las naranjas posibles que tengas. Claro, pero como yo había usado, y yo creo que por eso los dos casos no son independientes. El problema habla de dos respuestas posibles, dónde pones desviación de promedio, dónde pones desviación de datos. Eso es lo que pregunta el problema. Entonces vuelvo a insistir con el tema de la vinculación, porque es como que me restringe las posibilidades de lo que yo puedo contestar. Entonces, pero naturalmente... ¿No estás de acuerdo con este ejemplo que en el caso 2 hay que reportar el promedio y la desviación de los datos, no la desviación del promedio? En el caso 2, ¿No es yo... análogo? No, en el caso 2 es análogo para el ejemplo que vos diste de las alturas, pero no es análogo para el problema. Porque, vuelvo a insistir,
yo en el primer caso reportaría la desviación de datos, porque estoy midiendo una naranja n veces. Lo más natural es tomar un promedio de todas esas mediciones y decir, bueno, la naranja mide más o menos esto con una desviación punto. Estoy hablando de sistemas naturales. Y en el segundo caso me queda tener que dividir el promedio así, reportar el promedio así, porque bueno, pues el problema me está diciendo, en uno, desviación de datos, y en el otro, desviación de promedios. Estoy restringido. Si yo no estuviera restringido, estaría de acuerdo con vos en el caso 2. Bueno, ahora lo seguimos, por las dudas. No sé si alguien tiene alguna pregunta de esto, o si ya creen que lo entendieron, o no tienen ninguna duda y quieren seguir yendo a medir. Yo en creo la que lo chat entendí, room. pero a lo último me perdí con la Lo que, discusión. Entonces, claro, los ¿en que qué siguen teniendo quedamos? dudas, nos quedamos acá, y los que creen que ya lo entendieron, o no, pero si quieren ir, se pueden ir a los breakout rooms. La explicación para mí en un minuto sería, en el caso 2, la dispersión de los datos se debe a que realmente varía el diámetro entre naranja y naranja, mucho más de lo que el error de la medición, ¿no? No hay prácticamente error en la medición para la variación que ves. Entonces, la desviación estándar te está hablando de esta variación de diámetros de naranja, y si vos querés reportar cuáles son los diámetros de naranja, decís, bueno, están centradas en este promedio y con esta desviación estándar de lo que medí. ¿Sí? Entonces después uno puede interpretarlo como, si agarro una naranja cualquiera, el 68% de las veces va a estar en este rango que reporté. ¿Sí? Ese para el caso 2. ¿Sí? Lo que querían. Sí, genial. Y en el caso 1 es al revés. Ahora, una naranja, frente al error de medición que tenemos, es como una esfera perfecta. ¿Sí? Entonces, toda la variación que vemos entre mediciones sucesivas, probablemente se deba a que estamos midiendo mal con la regla, porque es difícil medir una naranja con una regla, por ejemplo. No, uno no puede apoyarla perfectamente. Entonces, la dispersión de datos que vemos, ahora no se debe a que el diámetro varía, sino, este gráfico que estaba acá, este es el diámetro real, esto va a mostrar una dispersión mucho más grande. Esta dispersión se debe al error en la medición. ¿Por qué querés reportar eso para el diámetro? ¿No? Te podría interesar decir, mira, si vas a medir naranjas con esta regla, tenés esta dispersión. Eso significa el sigma que ves. Pero después cuando querés reportar el diámetro de esa naranja, vos querés reportar este valor de acá. Y lo mejor que puedes hacer es reportar como el promedio, con qué también determinaste dónde está este centro, ¿no? El error del Mauro, si promedio. estás señalando algo en la computadora, no está compartiendo. Gracias. Te aviso para que no sigas. Sí, yo estaba señalando la computadora. Decía de vuelta, está este gráfico. ¿Sí? Ahora señalé con la mano, encima no es mi mano. Este gráfico acá decía, la naranja única que agarraste ahora, si querés saber el diámetro de esa naranja, va a tener este valor, ¿no? Que es el que querés determinar. Y cuando medís, vos medís una dispersión mucho más grande por errores en la medición, no porque varíe el diámetro de la naranja. Entonces, cuando querés reportar esto, si reportás este ancho, estás reportando tu error de medición de tu instrumento. Está relacionado con tu instrumento. Pero vos querés reportar que también determinaste este centro, en el fondo. O sea, agarrás todas tus mediciones, calculás el promedio y es, bueno, ¿qué también está determinado este centro de mis datos, que es el mejor valor posible para la naranja? ¿No? Perdón, Mauro, Entonces, ahí sí. es donde tenemos yo lo tengo, ahí me parece que hace la diferencia. Ahí no estás reportando el error del instrumento, yo estoy reportando estadística ahí, porque el error de mi instrumento puede ser milímetros en una regla, y la incomodidad del método de medición de una naranja hace que mi forma o mi método de medición me haga cometer mucho más error que un milímetro, que es la menor división del instrumento. Por eso es que hago estadística. Claro, Y por eso lo que decís, o sea, no es el error del instrumento, es de todo el proceso de medición, ¿no? Claro, todo el proceso de medición, por eso hago estadística. Si fuera error de instrumento, estamos salvados, joya. Pero es que no va a ser el error instrumental en ninguno de los dos casos es relevante. O sea, por eso hay que hacer estadística. Entonces, ahí es donde yo creo que lo más natural, si vos vas a cualquier libro, decir, bueno, medí 20 veces la naranja, sacás el promedio, qué error, haces la estadística para sacar la desviación y listo, y reportas eso. Por eso es que a mí me pareció más natural
ese método en el caso 1. Claro, pero fíjate que o sea, este ancho ahora de la curva verde es una dispersión debido al proceso de medición, ¿no? Si vos cambiás el proceso de medición, ¿dónde está el verdadero valor de naranja? No cambia, te va a cambiar este ancho de acá, con el que traes ahora un instrumento más preciso. Va a dar algo así capaz, ¿sí? Y siempre querés reportar el promedio de esto con el error del promedio, porque hay un valor único en el fondo. El verdadero diámetro de la naranja que es perfecta en el fondo, es esférica. El verdadero diámetro no lo vamos a conocer nunca, pero bueno. No, pero lo mejor que lo puedes aproximar es con el promedio y con qué error tiene ese promedio. No, yo creo que es tan grosero, por eso te digo, cuando salís del error instrumental, vas a cometer tantos errores, en el caso puntualmente de la naranja, pero se aplicaría, me parece que a todos, vas a cometer tanto error a nivel estadístico y de método, que entonces lo que tenés que reportar ahí es el sigma. Pero bueno, es como yo Claro, veo el el caso sigma 1. es el error de cada medición por separado, ¿no? No, yo me refería al sigma cuando haces ya toda la estadística, reportás el sigma estadístico, ¿no? Claro, pero es el error de cada medición, el sigma ese, Sí. en este caso, ¿sí? Del proceso de medición, ¿no? Yo mido, Del me dio proceso, algo. es que por eso te decía, sí, en este caso, en los dos casos, el proceso de medición es el que influye en el error, porque no, el instrumental, ya te digo, con 1 milímetro que tienen las reglas comunes, nunca vas a estar en ese error, o sea, adentro del error instrumental, olvídalo, nunca. Así que siempre va a ser el método. Entonces, Por eso estamos de acuerdo que el sigma, en este caso, se está hablando del error del proceso de medición y no Sí. del diámetro de la naranja, no del valor real. No, es que el diámetro de la naranja, como te digo, nunca lo vamos a conocer, el diámetro real, sí vamos a tener la posibilidad de apuntar hacia un valor más probable o el promedio. Bueno, y si el sigma es el error de cada medición, ¿no te da la sensación de que si vos usas todas las mediciones para estimar el mejor valor, va a tener un menor error que el de una sola? Sí. Sí. Entonces, por eso uno reporta el promedio con el error del promedio, porque usar todas las mediciones, que es el error del promedio, tiene menos error que cada medición por separado, que tenía error sigma. Sí, es probable, no es probable, es así porque estás dividiendo por la raíz de n, del número de mediciones, de hecho sí. Ahora el tema es que hay un segundo caso que también tienes que considerar, o sea, y yo creo que en el segundo caso tengo que usar el promedio de promedios. Entonces, como por eso te digo, los dos casos que plantea el problema no son independientes. Yo los veo como todo un conjunto y veo la mejor forma de responder a las dos preguntas y cómo llenar los casilleros con la mejor respuesta que me pareció más natural. Igual, Claudio, pensá entonces la interpretación de las preguntas diferente. Olvídate que la única opción es poner una en una y otra en otra. Olvídate, las preguntas tomalas como independientes. Son dos casos y en las dos tenés las dos posibles opciones. Porque con un tema de interpretación así no tiene sentido. Después cualquier cosa, la próxima vamos a cambiar las preguntas para que eso no se cuestione. La idea es que en cualquiera de los dos casos se plantea la posibilidad de qué incerteza podría ir. Son independientes los casos, pensaros de esa manera. Sí. Por eso te digo, yo expliqué, por eso, Lucía, que cómo lo había interpretado yo al problema y cómo lo veía, nada más. Pero bueno, listo. Igual creo que las dos maneras están buenas, está bueno discutido los dos métodos. Igual por lo que pusieron en el foro, no se asusten, ¿eh? Si es por eso, no, era un tema de testeo para ir viendo qué les parecía y qué opinaban. No es una evaluación, ¿eh? No, sí, estuvo bueno porque pusieron cosas muy distintas. Viste que hubo bastante variedad en lo que... Claro, totalmente. La idea es aprender esto antes del parcial, ¿no? Claro. Queríamos ver, si ya lo aprendieron todos, yo no contaba nada, ¿está? Pero todavía, si la mitad piensa que es una respuesta y la mitad piensa que es otra, es incapaz.